La ciudad se extendía como un laberinto de asfalto y sombras. Sus noches, a menudo envueltas en una niebla fría y persistente, ocultaban secretos inconfesables en sus rincones más oscuros. En el corazón de este entramado urbano, brillaba con luz propia un establecimiento, el Último Bocado. Era el templo gastronómico de Marcelo el Gourmet Duarte, un chef cuya fama trascendía las fronteras de la urbe. Sus creaciones eran aclamadas, su técnica impecable, su sonrisa, una máscara perfecta que ocultaba una oscuridad insondable. Marcelo era un hombre de dos mundos. De día, era el artista culinario que todos admiraban. De noche, se convertía en un depredador silencioso, un coleccionista de vidas. La fachada de Marcelo era su mayor obra de arte. Un hombre carismático, culto, siempre dispuesto a compartir una anécdota con sus clientes más distinguidos. Hablaba de ingredientes exóticos, de viajes lejanos en busca del sabor perfecto. Nadie podía imaginar que tras esa apariencia de genio culinario se escondía un monstruo de una frialdad quirúrgica. Su restaurante era un escenario meticulosamente diseñado para el engaño. Cada detalle, desde la suave iluminación hasta la música de fondo, contribuía a una atmósfera de confianza y exclusividad. Era el cebo perfecto, una trampa dorada para los incautos que caían bajo su hechizo, sin saber que estaban cenando en la guarida del lobo. La dualidad de su existencia era absoluta. Pocos conocían su residencia privada, una casa antigua y aislada en las afueras, lejos de las miradas curiosas del centro. Allí, el aclamado chef daba rienda suelta a su verdadera naturaleza. El sótano de esa casa no albergaba una bodega de vinos selectos, como muchos podrían suponer. Era su laboratorio, su santuario macabro, un espacio donde la gastronomía y el horror se fusionaban en un acto de perversión inimaginable. Marcelo no solo mataba, transformaba el acto en un ritual, una siniestra preparación para su plato más célebre, un secreto guardado bajo 7 llaves que solo se servía una vez a la semana. Mientras la ciudad dormía, ajena al peligro que acechaba entre sus élites, Marcelo perfeccionaba su arte oscuro. Era un hombre metódico, paciente. Sabía que el éxito de su doble vida dependía de la discreción y la precisión. Cada movimiento estaba calculado, cada riesgo medido. La admiración que despertaba en el público era su escudo. ¿Quién sospecharía del hombre que había puesto a la ciudad en el mapa gastronómico? Marcelo se movía entre la luz de los focos y la oscuridad de sus crímenes con una facilidad pasmosa, convencido de que su secreto, como el ingrediente final de una receta perfecta, jamás sería descubierto. El modus operandi de Marcelo Duarte era un ejercicio de precisión y paciencia depredadora. No elegía a sus víctimas al azar. Eran siempre personas solitarias, viajeros de paso o individuos sin lazos familiares fuertes que pudieran notar su ausencia de inmediato. Los estudiaba durante semanas. Aprendía sus rutinas, sus gustos, sus vulnerabilidades. Se acercaba a ellos con su encanto natural, a menudo en bares de lujo o eventos culturales, presentándose como el célebre chef. La invitación a una cena privada en su casa, bajo la promesa de probar una creación exclusiva antes de su debut en el restaurante, era una oferta que pocos podían rechazar. Era el comienzo del fin. Una vez en su residencia, el ambiente cambiaba sutilmente. La casa, elegante y sobria, se convertía en una prisión sin barrotes. Marcelo servía un vino caro, uno especialmente seleccionado para relajar a su invitado. Entablaba una conversación fascinante, distrayendo a su presa, mientras el veneno, un potente sedante de acción rápida mezclado en la copa, comenzaba a hacer efecto. La víctima se sentía somnolienta, confundida, y para cuando se daba cuenta de que algo andaba mal, ya era demasiado tarde. Caía en un sueño profundo del que nunca despertaría, un sueño que la transportaba directamente al umbral de su macabro taller en el sótano. En el sótano, la precisión quirúrgica de Marcelo se manifestaba en toda su crudeza. El espacio, impecablemente limpio,
parecía más un quirófano que la guarida de un asesino. Con la víctima sedada sobre una mesa de acero, el chef procedía con una frialdad aterradora. No había ira ni pasión en sus actos, solo la eficiencia de un carnicero experto. Desmembraba el cuerpo con una destreza anatómica escalofriante, seleccionando cuidadosamente las partes que consideraba más nobles para su propósito culinario. El resto era eliminado con métodos igualmente metódicos, sin dejar rastro alguno. Era un proceso limpio, ordenado, un ritual profano repetido una y otra vez. El clímax de su ritual llegaba con la preparación del plato estrella del viernes por la noche, en el último bocado. Era una sopa, una creación que sus clientes describían como sublime, con un sabor profundo e indescriptible que nadie lograba identificar. Marcelo la llamaba sopa de la esencia. Lo que los comensales no sabían era que el ingrediente secreto, el que le daba esa textura y sabor únicos, era carne humana. Cada viernes, los clientes más selectos de la ciudad pagaban fortunas para degustar, sin saberlo, los restos de las víctimas de Marcelo. Era la máxima expresión de su perversión, transformar el horror en un manjar y ser aplaudido por ello. Las desapariciones comenzaron como susurros, ecos lejanos en el ruido de la metrópoli, un turista que no tomó su vuelo de regreso, un ejecutivo de paso que dejó su habitación de hotel intacta, un artista bohemio cuya ausencia tardó meses en ser notada. Al principio, la policía trataba cada caso de forma aislada, no había conexiones aparentes, ni violencia, ni demandas de rescate, eran simplemente personas que se habían desvanecido, como gotas de lluvia en un océano de gente. La ciudad era grande y anónima, un lugar donde era fácil perderse, voluntaria o involuntariamente. Los expedientes se acumulaban en un cajón, etiquetados como casos sin resolver. Sin embargo, la frecuencia de estas extrañas desapariciones comenzó a aumentar. Lo que antes eran casos esporádicos se convirtió en un patrón inquietante. Un pequeño equipo de detectives, asignado a revisar casos fríos, notó una sutil coincidencia. Las víctimas, aunque diversas en sus perfiles, compartían ciertas características. Eran personas sin arraigo local, sin una red social sólida que alertara de inmediato sobre su falta. El patrón era demasiado consistente para ser una simple casualidad. La policía empezó a sospechar que no se enfrentaban a una serie de incidentes aislados, sino a la obra de un depredador en serie, uno increíblemente discreto y metódico que operaba bajo el radar. Fue entonces cuando entró en escena la detective Laura Ramírez, una mujer de mediana edad, con una mirada penetrante y una intuición legendaria en el departamento. A diferencia de sus colegas, que buscaban conexiones obvias como la violencia o el robo, Laura se obsesionó con los últimos días de las víctimas. Reconstruyó sus movimientos, sus conversaciones, los lugares que frecuentaron. Era un trabajo tedioso, una búsqueda de agujas en un pajar, pero su perseverancia la llevó a descubrir un hilo común, uno tan delgado que casi era invisible. Varias de las víctimas habían mencionado, en conversaciones o redes sociales, su emoción por haber conocido a una celebridad local. La intuición de Laura le decía que la clave estaba ahí. El depredador no usaba la fuerza bruta, sino la seducción y el engaño. Se ganaba la confianza de sus víctimas. Comenzó a cruzar las listas de personas desaparecidas con los eventos sociales y lugares de moda de la ciudad. Y entonces, un nombre empezó a repetirse en la periferia de varios casos: Marcelo el Gourmet Duarte. Era una conexión débil, casi circunstancial. El chef era una figura pública querida, por encima de toda sospecha. Pero, para la detective Ramírez, ninguna coincidencia era demasiado pequeña. La sombra de la sospecha, por primera vez, comenzaba a proyectarse sobre el restaurante más famoso de la ciudad. Laura Ramírez sabía que acusar a una figura como Marcelo Duarte sin pruebas contundentes sería un suicidio profesional. Era un ícono de la ciudad, un hombre con amigos influyentes y una reputación intachable. Por ello, su investigación se volvió aún más sigilosa.
Se centró en el restaurante El Último Bocado. Pasó noches observando el local desde el otro lado de la calle, estudiando a la clientela, los horarios del personal, la rutina del propio Marcelo. Notó algo peculiar: los viernes por la noche. El ambiente era diferente. Había una lista de espera de meses para conseguir mesa, y solo se servía un menú de degustación especial, cuyo plato principal era un secreto celosamente guardado. La detective decidió que necesitaba una muestra de ese plato. Infiltrarse era imposible, ya que la lista de reservas era exclusiva y Marcelo conocía a sus clientes. Usando un contacto en el departamento de salud, organizó una inspección sanitaria sorpresa para un viernes por la noche, justo durante el servicio. El plan era arriesgado, pero era su única oportunidad. Mientras los inspectores distraían al personal de cocina con preguntas rutinarias sobre almacenamiento y limpieza, Laura, haciéndose pasar por una aprendiz, logró obtener una pequeña muestra de la famosa y misteriosa sopa que se estaba sirviendo. La guardó en un recipiente estéril y la envió al laboratorio forense bajo máxima prioridad. La espera de los resultados fue agónica. Laura repasaba las pruebas una y otra vez, buscando cualquier otro detalle que pudiera haber pasado por alto. Sabía que se estaba jugando su carrera por una corazonada. 2 días después, recibió la llamada que lo cambiaría todo. El informe del laboratorio era inequívoco y escalofriante. La muestra de la sopa de la esencia contenía trazas de tejido y ADN. ADN humano. No pertenecía a una sola persona, sino a varias. La corazonada de Laura se había convertido en una certeza monstruosa. El ingrediente secreto de Marcelo Duarte era la carne de sus víctimas desaparecidas. Con la prueba irrefutable en sus manos, Laura no perdió un segundo. Obtuvo una orden de registro para el restaurante y la residencia privada de Marcelo. La noche del siguiente viernes, mientras los clientes adinerados esperaban ansiosos su manjar semanal, un equipo de asalto de la policía irrumpió en El Último Bocado. El caos se apoderó del elegante salón. Los comensales, confusos y aterrados, no entendían qué ocurría. Simultáneamente, otro equipo entraba en la casa del chef. La detención de Marcelo, que se encontraba en la cocina supervisando su creación, fue rápida. Su rostro no mostró sorpresa ni miedo, solo una fría y resignada calma. El secreto del chef había sido servido. La captura de Marcelo Duarte desató una onda de choque que sacudió los cimientos de la ciudad. La noticia cayó como una bomba. El aclamado genio culinario era, en realidad, un asesino en serie y un caníbal. Durante su interrogatorio, Marcelo no mostró remordimiento. Confesó cada uno de sus crímenes con una serenidad pasmosa y un detalle escalofriante. Habló de sus víctimas no como personas, sino como ingredientes de calidad variable. Su motivación, explicó a una atónita detective Ramírez, no era el odio ni la locura en un sentido convencional, era una perversa búsqueda de la trascendencia culinaria, un deseo de crear un plato tan único que contuviera la esencia misma de la vida. En su retorcida filosofía, creía que al consumir a una persona, no solo se apoderaba de su cuerpo, sino también de su sabor vital, su historia, sus sueños. Era el acto definitivo de dominio, la fusión definitiva entre el artista y su materia prima. La confesión reveló la profundidad de su depravación, un abismo de arrogancia y desprecio por la vida humana que dejó a los investigadores sin palabras. Marcelo se veía a sí mismo como un pionero, un artista incomprendido que había llevado la gastronomía a un nuevo y prohibido nivel. No pedía perdón, porque en su mente no había cometido ningún pecado, solo había seguido su vocación hasta sus últimas y más terribles consecuencias. El juicio fue el brandventure intendentsto mediático del siglo. Cada revelación era más macabra que la anterior. Los clientes que habían disfrutado de su sopa de la esencia testificaron con horror y náuseas, convertidos en testigos involuntarios de un acto de canibalismo. Las pruebas forenses presentadas por la fiscalía eran abrumadoras. Finalmente, Marcelo el Gourmet Duarte
fue declarado culpable de múltiples cargos de secuestro, asesinato y profanación de cadáveres. Fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, condenado a pasar el resto de sus días en una celda de máxima seguridad, lejos de las cocinas que habían sido su escenario y su matadero. Hoy, años después de su condena, el restaurante El Último Bocado permanece cerrado, un monumento en descomposición al horror que albergó. La historia de Marcelo Duarte se ha transformado en una leyenda urbana, un cuento de terror que los padres cuentan a sus hijos, como advertencia. Se ha convertido en el chef de los platos secretos, un fantasma en el imaginario colectivo de la ciudad. Su legado no es el de un genio culinario, sino el de un monstruo que recordó a todos que el mal, a veces, se esconde a plena vista, sonriendo desde detrás de los fogones y sirviendo la muerte en un plato de plata. Su leyenda perdura como un regusto amargo que nunca desaparece del todo.